día. Eh, Vamos a empezar entonces con la clase inglés semana 5. Vamos a ver un par de temitas en el aula. Shirley, como siempre, muy responsable. Dejó sus dudas en cuanto a neither, either, both. Vamos a ver eso. Vamos también a ocupar un momento para repasar, para hablar de los verbos modales. En este sentido, vamos a hacer hincapié en alguno. Vamos a ver cómo lo usa el americano en general en sus mayores momentos y en menos momentos, cuál uso para hacer peticiones, cuál uso para pedir permiso, cuál en general, cuál es una mejor opción en general. Entonces, vamos entonces avanzando a la primera diapositiva entonces. Un segundito en lo que... Muy bien. Entonces, como dijimos, verbos modales, modal verbs. Entonces los vemos aquí de este lado en la parte izquierda de su tabla. En la parte izquierda de su tabla. Ahora bien, estos verbos modales, ¿qué nos dicen? Primero que nada, los verbos modales sirven como un verbo auxiliar, o sea, como el verbo ser o estar, to be, como el verbo will, para ser futuros, como ya lo han visto, como el verbo have un poco. ¿Qué significa esto? Significa que en la oración generalmente, cuando usamos can, may, shall, will, must, could, might, should, would, generalmente necesitamos usar el siguiente verbo en infinitivo, igualito que un auxiliar, así es como funcionan. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que ponemos aquí, vamos a ponerlo en un cuadradito. Tenemos do en verde y el verbo modal can en naranja. Entonces podemos ver que do pues, es un verbo en infinitivo, no está realmente conjugado. I can do 20 push-ups. Si a alguien se le puede ocurrir que es push-ups, las push-ups son las lagartijas. Si tomamos en cuenta que push es empujar y up es arriba, entonces básicamente o muy precariamente podemos decir que son las que se empujan para arriba. O sea, las lagartijas. I can do 20 push-ups. Ahora bien, ¿qué es importante saber de can? El verbo modal can habla de lo que físicamente puedes lograr y no realmente imaginariamente, o sea, no subjetivamente. O sea, yo me puedo parar, puedo ir al baño, puedo salir del baño, puedo correr al jardín, puedo aventarme de las escaleras. Esas son cosas que físicamente se pueden hacer. I can go to the bathroom, get out of the bathroom, throw myself down the stairs. Lo mismo cosas, sin embargo, en inglés. Entonces son cosas que físicamente son posibles de lograr. I can get up at 8 in the morning. Yo puedo levantarme a las 8 de la mañana. Hablamos de todo lo que se puede hacer, pero no pedimos realmente permiso con este. Nosotros diríamos en general en español, puedo ir a este lado, o digamos si estuviéramos en clase, profesor o maestro, puedo ir al baño, y podríamos decirlo, can I go to the bathroom? Y no es una oración incorrecta. Sin embargo, no es la forma más correcta de decirlo. La forma más correcta de decirlo va a ser con el siguiente verbo modal, por eso estamos aquí juntititos. Can es el primero, el segundo es may. May, y vamos a hacer el pase para allá. May es una palabra que nos permite entender dos cosas. Primero que nada, may se usa para pedir autorización. En esta oración, por ejemplo, the teacher said, I may not go to the bathroom. Entonces vamos a identificar otra vez. Identificamos otra vez el verbo modal may, esta vez en amarillo. Y después vamos a identificar de igual manera el verbo en infinitivo no conjugado con go. Aunque esté en negativo, no está realmente conjugado. Go es igual a infinitivo. Entonces ahí la estructura queda igualito. Ahora bien, esto
y ya han tenido oportunidad de verlo, es muy parecido a la voz pasiva. El maestro dijo que yo no tengo permitido ir al baño, que es lo que dice aquí. Cuando usamos may para pedir algo, estamos pidiendo autorización o permiso a alguien que tiene cierta autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, en un salón de clases, de hecho al profesor le dirías, may I go to the bathroom? Y en español lo diríamos como, ¿me permite ir al baño? Porque ciertamente no podrías ir si te dijeran que no. Entonces, si te dijeran que no, si hay posibilidad de que te digan que no, si hay alguna autoridad, eh, por ejemplo, si estuvieras en el salón de clases y tienes que, normalmente preguntarías si puedes comer algo, si puedes beber algo. Ah, may I have something to eat? May I have something to drink? Voy a tener algo que beber, algo que comer. En general, cuando eres chiquito, por ejemplo, a tus papás les pides permiso, puedo salir con mis amigos, may I go out with my friends? Puedo salir con mis amigos nuevamente. Entonces, su primario uso en este caso es para pedir permiso. Es me autoriza, me permite, me permites, me autorizas. Realmente, como hemos visto en inglés, no hay formas, pues realmente no hay formal, salvo que las palabras sean de esa índole, la palabra misma, ¿no? O el contexto. Espero que hasta ahí vayamos bien. Entonces, el maestro dijo en esta oración, el maestro dijo que yo no puedo ir al baño, o no me permite ir al baño más bien. Vamos a continuar. Porque, perdonen, el otro uso de may. May, lamento, casi lo he olvidado. El otro uso de may. May te sirve para hablar de algo que puede ser incierto. Por ejemplo, si te preguntan, haciendo el ejemplo de ir al baño, may I go to the bathroom? Y vamos a ponerlo en texto para que no haya ninguna duda. Vamos a ponerlo abajito, abajo de todo. May I go to the bathroom? ¿Me permite ir al baño? Ahí queda así. Entonces, el jueguito de palabras sería de esta forma. La respuesta puede ser yes, you may, o sea, sí, si se te permite. Porque cuando hacemos can I go to the bathroom? Hacemos otra vez el can y perdonen, ya usé el can incorrectamente. Lo siento mucho, es parte de otro idioma. Una gran disculpa, no crean que es querer ser soberbio. Entonces, la diferencia de uno u otro. Si alguien me preguntara, can I go to the bathroom? Yo le contestaría, I don't know. Can you? ¿Por qué? ¿Puedo ir al baño? No sé. ¿Puedes? Si me explico, habla de, yo estaría entonces desafiando enteramente su capacidad física para ir al baño. Esa es una. Cuando usamos may de otra forma, may lo usamos de otra forma cuando estamos asumiendo, suponiendo algo de otra cosa. Déjenme me explico de otra mejor forma. Si te preguntan tus cuates, oye, ¿vas a ir al antro mañana? Y tú lo que quieres decir es, o tú quieres dar a entender que no estás seguro, pero que podrías seguir. Entonces puedes decir, I may go to the club. O podría ir al antro. Quizá iría, I may go. Yo quizá iría. Entonces may sirve como un quizá. Casi no lo usamos aquí en México, pero sirve como un quizá cuando lo usamos de esta otra forma. I may talk to my parents. Quizá hable con mis padres. I may study for the exam. Quizá estudie para el examen. He may go tomorrow to the football game. Quizá vaya él mañana al partido de fútbol. Entonces, may nos puede servir también como para decir quizá. O sea, estás diciendo que hay una probabilidad de que ocurra, sin embargo que no estás seguro de que va a ocurrir, o quizá estás asumiendo hasta cierto punto. Muy bien, ya visto los dos sentidos de may, vamos a pasar a usar, a ver, tanto shall como will. Ahora bien, shall y will son lo mismo. Se usa en las mismas instancias prácticamente. Se usa para decir lo mismo. Sin embargo, uno es más formal que el otro. Uno es mucho más
es mucho más flexible que el otro. Will es la forma, y no realmente informal, es la forma más común de escucharlo, no es informal para nada. Simplemente si quieres añadirle un toque de formalidad, entonces ya usamos shall. Puedes decir, usando la segunda oración, empecemos con el lado de will en este caso. Empezamos con el lado de will, con esta oración de acá. I will go to the movies tomorrow. Yo iré al cine mañana. Igualito podemos sustituir will y le podemos poner shall. Y puedes decir, I shall go to the movies tomorrow. Es lo mismo. Hablas del futuro, del tiempo futuro, algo que va a pasar no en esta ocasión, sino algo en el futuro. Sin embargo, le agregas un toque de formalidad. Realmente, gramaticalmente, no cambia la intención. Vas a ir. Sin embargo, es una forma formal de hacerlo saber. En el ejemplo que les puse con el verbo modal shall, si están ustedes familiarizados con El Señor de los Anillos, a mí se me ocurrió por precisamente pensar en eso, porque es una frase muy famosa del mago Gandalf. Entonces aquí viene Gandalf said to the Balrog. Gandalf le dijo al Balrog, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. El Balrog es como un demonio de fuego y va caminando a través de un puente, y en el puente aparece Gandalf y le interrumpe el camino, y Gandalf le grita muy fuerte, You shall not pass, mencionando, tú no vas a pasar. Y ¿por qué en Señor de los Anillos usan un inglés muy antiguo? Realmente esa es la intención de que dé este aire de misticismo, este aire de misterio. Entonces usan esas palabras mucho más antiguas, pero es la misma cosa. También podríamos sustituir el shall por will. You will not pass, no pasarás. Espero que esto haya quedado claro en cuanto a estas dos palabras. Vamos a continuar con must. Must es la forma de un verbo modal. Para nosotros ese verbo modal se traduce realmente palabra por palabra con tener. Tengo que hacer esto. Algo que por obligación tienes que cumplir es cuando usamos must. Por ejemplo, en la oración que tenemos aquí de ejemplo. Everyone must wear a uniform to work. Todos tienen que usar o vestir un uniforme al trabajo. Everyone must wear a uniform to work. Es opcional, no es deberían usar un uniforme en el trabajo. No se puede, no puedes trabajar sin el uniforme, y como no puedes, es una obligación, y como es una obligación, usamos el verbo modal must. So everyone must wear a uniform to work. Este es uno de sus usos. Ahora bien, hay otro uso. Cuando asumimos por ejemplo, cuando yo asumo dónde está, si estás esperando en tu casa que llegue tu amigo, va a pasar por ti y se van a tomar un café, yo qué sé. Y no llega, y no llega, y no llega. Tú puedes decir, bueno, es que seguro había mucho tráfico. Cuando empezamos a crear, digamos, de esta forma cuando empiezas a asumir algo que no sabes si es verdad, seguro se quedó dormida. No sabes. Siempre estás diciendo eso como algo que a ti se te ocurrió, una idea que se te ocurrió de algo que pudiera haber sido. No necesariamente es la verdad. En este caso estoy usando el ejemplo para que quede muy claro que no es algo que sabes que es así, sino más bien asumes. Y must lo usamos exactamente para eso. Must lo usamos para asumir muy propiamente. Lo usamos para asumir muy propiamente algo que no sabemos. Entonces, por ejemplo, si no llegó a clases y decimos quizás se quedó dormido, él se quedó dormido. Perdonen, ya me estoy aquí equivocando. Entonces, ahí está. He must have stayed asleep. Él se tuvo que haber quedado dormido. Entonces, es su forma de decir lo mismo. Seguro se quedó dormido o seguro se portó mal. ¿Qué tal? He must have misbehaved.
se hubo que haber portado mal. Entonces, cuando usamos must, también lo usamos para asumir algo que no sabemos. Muy bien, cuando tratamos de explicar algo para lo cual no sabemos exactamente cuál es la explicación, entonces usamos must. Espero que hasta aquí vaya claro. Por supuesto, me pueden dejar sus preguntas por correo electrónico si ustedes gustan. Ahora bien, vamos a pasar a ver el verbo modal could. La forma más sencilla de entender el verbo modal could es hacerlo en español, es el podría. Entonces, vamos a la oración. I could try to save money for a trip to Hawaii. Yo podría tratar de ahorrar dinero para un viaje a Hawái. Yo podría intentar. O sea, viene, por supuesto, es la forma pasada de can, ¿cierto? Entonces, es la forma pasada de can, could, pero también funciona igualito que en español. Poder, can, podría, could. ¿Sale? Entonces yo podría aventarme de un avión y sobrevivir. No lo apostaría, ¿cierto? Pero podría ser al menos el 1% de probabilidad de que ocurra. Entonces, one could jump out from a plane and survive. I wouldn't bet on it. Uno puede aventarse de un avión y sobrevivir, aunque no lo apostaría. De esta misma manera, funciona igualito que en español. Entonces yo podría. I could wake up early and work. Me podría levantar temprano y trabajar. She could go to the bank and then go play. Ella podría ir al banco y después ir a jugar. ¿Cierto? Entonces tenemos todos estos usos del verbo could, verbo modal could, para nosotros, y está bastante, yo creo que se explica solo, ¿no? Con el podría, lo podemos usar en una gran cantidad de oraciones, está bastante bien definidito para nosotros porque es una traducción uno a uno, cosa es realmente muy válido porque no cambia en su uso en español tampoco. Entonces, me parece que no tiene tanto sentido de, perder tanto el tiempo ahí en ese mismo verbo. ¿Qué tal might? Might es un verbo modal un tantito más difícil de comprender. ¿Por qué es un tantito más difícil de comprender? Porque might es como decir could, pero tiene un nivel mayor de incertidumbre. Cuando hablas de could, estás hablando de que hay probabilidades, por muy bajas que sean, hay probabilidades de que algo ocurra. Pero cuando usas might, realmente te estás ajustando a asumir que hay probabilidades. No sé si me expliqué. He might survive. Quizás sobrevive. If he jumps from a plane, he might survive. Si él se avienta de un avión, quizás sobreviva. No estás realmente yendo a, podría sobrevivir, que estoy diciendo el 1% de probabilidad que pueda sobrevivir o el 0.00001 de que pueda sobrevivir. Aquí más bien estás diciendo el podría sobrevivir. He might. Entonces, might y could son muy similares. Could nuevamente hablan de las probabilidades reales de que algo suceda. Might más bien asumiendo un nivel de probabilidades. Entonces, en esta oración, he might think about what you said. Don't give up. Dice, él quizá pensará acerca de lo que le dijiste. No te rindas. No sabes si lo va a pensar o no cuando le dijiste eso a la otra persona. De que no te preocupes, él va a pensar lo que le dijiste, no te rindas. No sabes si la otra persona lo va a pensar o no. No tienes la más mínima idea. Pero le asignas una probabilidad que asumes existe, aunque no lo sabes que existe. ¿Ok? Entonces de esta forma diferenciamos might de could. En un momentito más vamos a tomar algunas oraciones mayores de ejemplo. Ahora vamos a ver la diferencia entre, perdón, no la diferencia, de hecho vamos a hablar de should, el verbo modal should, que para nosotros es debería. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre could y should? Que una es podría y otra es debería. Entonces, en esta oración muy sencillita, we should not drink and drive. ¿Qué significa esto? Nosotros no deberíamos beber y conducir. Muy bien, si toma no maneje, básicamente es lo que nos quiere decir esto. Yo creo que queda muy clarito. Lo que debería ser y lo que podría ser son cosas diferentes. Yo podría sobrevivir a aventarme de un avión. Yo no debería aventarme de un avión. No significa que no podría aventarme del avión. Porque otra vez nos regresamos al primerito verbo modal, poder.
Poder es algo de capacidad física. Podría también. Y should es más bien una situación de el deber ser o no deber ser. So we should not drink and drive. You should not think, excuse me, you should not talk before you think. No deberías hablar antes de pensarlo. You should not be disrespectful. No deberías ser irrespetuoso. Muy bien. Entonces, se sujeta a las mismas reglas de nosotros. Should, debería, algo que debería ser o no debería ser. Ahora bien, vamos a tomar would, por último, como los verbos modales en esta diapositiva. Would es un verbo modal mágico. ¿Por qué es un verbo modal mágico? Este verbo modal es muy flexible, es muy importante y les voy a explicar exactamente por qué. Would hace que todo verbo que lo acompañe termine en IA. ¿Cómo que en IA? ¿Me van a decir? Claro, yo les voy a explicar justo ahora. Vamos a separar primero los verbos. Ahí está en púrpura morado, tenemos go, y would, ahí está nuestro verbo modal. Entonces esta oración dice lo siguiente. I would go to the concert if I had tickets. Yo iría al concierto si yo tuviera boletos. Entonces, ¿qué significa? Go, ir, y termina en ia, iría. I would eat a hamburger if I had one. Yo comería una hamburguesa si tuviera una. I would go to sleep if I was at home. Yo iría a dormir si estuviera en casa. Absolutamente todos los verbos que usamos con would, para nosotros en español se vuelven a ia. Entonces comería, subiría, bajaría, correría, caminaría, descansaría, lo que a ustedes les ocurra. Entonces usamos esas formas de los verbos cuando le ponemos would al principio. I would go, I would eat, I would rest, I would drive, I would run. Todo eso es como funciona. Y para hacerlo un poquito más claro, lo que vamos a hacer es en la siguiente diapositiva, vamos a poner otras oraciones de ejemplo. Entonces, vamos a ir poniendo con can, que es algo que podamos hacer físicamente. Muy fácil y muy sencillito. I can breathe. Yo puedo respirar, ¿cierto? Eso se puede hacer físicamente. ¿Qué más podemos hacer entonces sin ningún inconveniente? Vamos a hablar de él entonces. He can stand. Él puede estar parado. ¿O qué tal? She can drive. Ella puede conducir. ¿Entendido? Son cosas que se pueden hacer 100% en las veces. Ahora bien, ¿qué tal may? Vamos a tratar de usar las dos formas para explicar may. Entonces, may we come with you? ¿Qué les parece? Nos permite ir con usted. Nos permites ir con usted o contigo. Nos permites ir contigo. Como pregunta, pidiendo autorización. Con nuestra respuesta, por supuesto, yes, you may. Entonces, quizá, no sé si los habré perdido con el audio, pero podemos usar la oración may we come with you. Podemos venir contigo. Yes, you may, si puedes. No, you may not. No, no puedes. O sea, no se te permite si se te permite. Y de la otra manera, he may come to class late. Él podría venir tarde a la clase. O él podría llegar tarde a clase. Y después, lo dejo en coma, porque después vendría una explicación, por supuesto, considera por qué. Porque el otro día no durmió bien, because the other day he couldn't sleep so well, so he may come to class late. Entonces estás asumiendo que pudiera venir a clase tarde, no sabes si va a venir a clase tarde o no, porque la persona no te dijo que va a llegar a tarde o no, simplemente estás asumiendo el hecho.
Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a shall y will, que ya sabemos que es lo mismo. Entonces, I will go to France in July. Yo iré a Francia en julio. ¿Y qué tal si usamos lo mismo pero con un shall? We shall go to France in July. Estamos diciendo exactamente lo mismo, nada más que una versión formal que en primera persona, la versión informal más bien con will y la versión formal con we shall go to France in July. Nosotros iremos a Francia en julio. Queda exactamente idéntico. No creo que deba haber mucha duda en esto. Ya vimos el futuro. Simplemente sustituir shall en lugar de will y la oración es exactamente lo mismo. Nada más queda más formal con shall. Ahora bien, con must. Importantísimo. I must pay attention in class if I want to pass the exam. Tengo que poner atención en clase si quiero pasar el examen. I must pay attention in class if I want to pass the exam. Esa es una. Yo tengo que. De la otra forma, ¿por qué no hay nadie en clase hoy? Porque quizá todos se salieron a divertir. They must have gone out to have fun. Ellos debieron haber salido a divertirse. Ahí está, porque no habrá llegado nadie a casa. Yo asumo, sin saber, por supuesto, esa es la idea. Yo asumo enteramente porque el hecho de por qué ustedes no están acá, pero realmente no es que sea cierto. Yo lo estoy asumiendo al 100%. Entonces seguro se fueron de parranda, seguro se fueron de viaje, seguro se les fue el internet, seguro no tuvieron ganas, seguro estaban ocupados con otra cosa, seguro estaban estudiando. They must have been studying it. They must have been on a trip. Todas estas cosas funcionan de esta forma. Ok, vamos a pasar entonces a could. Como lo habíamos dicho, yo podría, o could podría, él podría, nosotros podríamos. Vamos a decir, they could play in the park. Ellos podrían jugar en el parque. We could stay at home. Nosotros podríamos quedarnos en casa. No sé qué más se los pueda ocurrir. She could eat a little more. Ella podría comer un poquito más. ¿Sale? Él podría. Muy sencillito. Vamos a usar might ahora, que es lo que nos toca en esta siguiente. Might. ¿Qué tal si te pregunto, ¿vas a estudiar para el examen? Will you study for the exam? Hacemos esta pregunta. La respuesta puede ser I might study for the exam. Con esa respuesta es quizá yo estudie quizá estudie para el examen. También podemos usar, ¿no? Vamos a empezar a usar los demás. I may study for the exam, que queda más exactamente quizá yo estudie para el examen. I might es podría estudiar para el examen de forma incierta y no sabes las probabilidades. También podemos decir I can study for the exam. Yo puedo estudiar para el examen. Ahí no estás diciendo que lo vas a hacer, no me estás diciendo que lo puedes hacer. ¿Qué tal? I could study for the exam. Podría estudiar para el examen, pero podría sí que, ¿cierto? I may, I might, I can. Cuando dices I will, study for the exam. Entonces, I will study for the exam, I shall study for the exam. Nos lleva al futuro igual, pero hasta ahora es la única forma segura de que sabemos esta misma.
I will y I shall es la única forma como hemos dicho que de hecho sí lo van a hacer. I will study for the exam, estudiaré para el examen. Las demás, yo podría estudiar, yo quizá estudie, yo podría estudiar, yo puedo estudiar. ¿Sale? Es como lo vamos a entender. Eliminando esto. Might. Vamos a intentar otra vez con might. Vamos a asumir ahora. Nada más que no me deja el texto aquí. Aquí, listo. Ahora vamos a asumir algo. He might come late to work. Ya habíamos puesto una muy similar arriba, ¿no? He may come late to work. May, ya lo habíamos dicho, que es más bien como quizá. May es más bien como quizá en esta situación. Might es más bien como podría, pero otra vez con el nivel de incertidumbre que no sabes las probabilidades de que ocurra, sino que estás medio inventando que hay probabilidades de que ocurra. He might come late to work. Ahora vamos a cambiar esto a should y would. Vamos a ver. En should. I should, vamos a regresar a la oración principal. I should study for the exam. Regresando a esta, yo debería estudiar para el examen. Y también le puedes añadir condicional, ¿no? If I want to pass it. Si quiero pasarlo, entonces debería estudiar para el examen. I should study for the exam if I want to pass it. O al revés, if I want to pass it. En este mundo, si lo hacemos al revés, entonces el it se transforma a exam y exam a it. O sea, if I want to pass the exam, then I should study for it. Muy bien, porque cuando usamos it para sustituir un sustantivo, tenemos que dar el contexto entonces primero de qué estamos hablando, si no queda incierta la oración. Y después vamos a hablar de would. Would, muy sencillito, ya lo hemos visto. Would nos sirve para transformar todo otro verbo en ia. I would study for the exam. Yo estudiaría para el examen. Aquí tenemos que dar un condicional, por supuesto. Estudiaría para el examen si me despierto temprano. If I would wake up in time. Si me despierto a tiempo. Por ejemplo, entonces yo estudiaría para el examen si yo me despierto a tiempo. I would study for the exam if I would wake up in time. O I would study for the exam if I wanted to. Yo estudiaría para el examen si quisiera. ¿No? Vamos a ponerlo aquí también. If I wanted to. O si tuviera ganas. If I was in the mood for it. ¿Sale? Entonces, hace todo verbo en IA y por lo mismo tenemos que usar un condicional. If, que en español es si, el sí condicional otra vez. No si de afirmando, sino de si esto pasara, entonces esto otro. Ese es el sí que estamos usando ahí. El if en inglés, en otras palabras. Muy bien. Vamos a dejar de descansar entre los verbos modales en esta ocasión. Y les voy a robar un segundito para tomar un poquito de agua. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, donde había dudas y preguntas. Shirley dejó, pues había pedido que los demás compañeros participaran, colocando algunos ejemplos. Y infortunadamente, pues no parece ser que estaban muy motivados para hacerlo. De cualquier forma, aquí estoy yo para ayudar. Neither, either, both. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué significan? Both significa ambos. Ambos dos, como se solía usar incorrectamente. Both es ambos o los dos. Neither o neither, como ustedes gusten pronunciarlo, es ni o ninguno o tampoco, depende de la posición. Either es uno o el otro, cualquiera, ambos o tampoco. Entonces, vamos a ponerles un poco más de contexto a cada cosa. Both, entonces. Primero que nada, ¿qué podemos ver con both? Primero, se refiere a dos elementos, o sea, ambos. ¿Qué más? Va acompañado de un verbo en positivo. Muy bien, ahora vamos a poner pausa en este sentido y vamos a voltearnos a ver del lado derecho que está el cuadrito. Both, uno más uno, o sea, los dos elementos. Y también viene verbo en positivo. Entonces, both children, o both the children, o both my children, o both John and Kate go to the beach. Entonces, ambos niños van a la playa,
los dos de los niños van a la playa, los dos de mis niños van a la playa, o los dos, John y Kate, van a la playa. Muy bien, ya vieron cómo se puede formar con diferentes formitas aquí de acuerdo a los elementos. Aquí está. Y siempre son dos elementos. Both es para ambos, es para dos, siempre y cada una de las veces. También se puede armar la oración con both of, en cuyo caso el pronombre siguiente cambia al objeto. Both of them, both of the children, both of my children go to the beach. Ambos de ellos, en este caso, se diría básicamente así sería la interpretación un poquito forzadona. Ambos de los niños, ambos de mis niños van a la playa, go to the beach. Y también se puede armar entonces, iniciando con they. They both go to the beach. Aquí no necesitamos mezclar los dos elementos porque ya estás hablando los dos, comillas, ellos van a la playa. Muy bien. También podemos usar entonces con dos sustantivos. Both Jen and Mark live in Menorca. Menorca es una isla española. Both Jane and Mark live in Menorca. Y también se puede usar después de un sujeto o pronombre de objeto. Después de un sujeto, they are both nice people. Después de un pronombre de objeto, I love them. Déjenme quitar esta flechita. Aquí está el objeto, por supuesto. El objeto, por supuesto, es aquí them. Entonces, I love them, un pronombre de objeto. Both. Despuésito, entonces, el pronombre de objeto está both. Después del sujeto aquí arriba está el verbo y después está both. Muy bien, espero que eso quede muy claro. Ese es el, de hecho, el más sencillo de las tres. Neither, either, both. Pues significa ambos. Ahora bien, vamos a mancharnos las manos un poquito más porque vienen un poquito más complicaditos. Vienen either o neither, como ustedes prefieran. ¿Qué significa? Como bien dice arriba, ni uno ni el otro. Ahora bien, este siempre, siempre va con un verbo en positivo. Si se usa una forma en singular, es la forma más formal. La forma en plural no es tan formal. Realmente es la forma coloquial si quieren, pero nuevamente en inglés es difícil diferenciar entre formalidad y no, debido a que, bueno, ellos no tienen ustedes o no tienen vosotros, como ustedes lo quieran ver. Y neither también puede ser usado con dos sustantivos y siempre y cuando los conectemos con nor. Y ya veremos un ejemplito de eso. Pero primero vamos a explicar del lado derecho dónde está nuestra tablita. Para nuestra ayuda, entonces, buscamos neither, que significa ni uno ni el otro. Neither goes to school. Aquí está el verbo en singular. Neither goes to school, significando ninguno va a la escuela. Ahí está una de las formas de verlo. ¿Qué tal la siguiente forma de verlo? Neither my son nor, y aquí está precisamente como lo unimos, como habíamos dicho, donde está la flecha todavía. Neither puede ser usado con dos sustantivos, conectándolos con nor, sustantivo son, sustantivo daughter, hijo, hija, ni mi hijo, ni mi hija speak English. Entonces, neither my son nor my daughter speak English. Ni mi hijo ni mi hija hablan inglés. Entonces, básicamente ese no nos ayuda a hacer el ni esto ni el otro. Y por último, abajo podemos ver muy tranquilitamente, vamos aquí a cambiar el colorcito. Neither of them puede ser uno, o the children, o my children speak German. Muy bien. Ninguno de los niños, o ninguno de ellos, o ninguno de mis niños habla o hablan alemán. Muy bien. Entonces, neither, como ya lo hemos visto, es una forma de decir ninguno, o ni este, ni el otro, ni esto, ni aquello. Muy bien, espero que hasta ahí vaya quedando más clarito. Ahorita nos regresamos para poner más ejemplos. Primero vamos a explicar a grandes rasgos. Y después vamos a tomar en cuenta either. Either no hay tablita porque hay tres formas de verlo que pueden diferenciarse un poquito. Entonces, either
Puede ser bien esto o lo otro. O sea, Maria either goes to the beach in July or in August. Entonces, Maria goes to the beach in July or in August. María irá o va a la playa en julio o en agosto. Entonces, María bien va a la playa en julio o bien va en agosto. Ahí es cuando usamos either. Muy bien. Cuando, aquí lo vamos a poner un cuadrito. Cuando significa más bien ni esto ni lo otro. Maria doesn't like French or math. Ahí lo estamos haciendo sin el either. A María no le gusta francés o matemáticas. Entonces más bien dices, a María no le gustan ni francés ni matemáticas. Entonces podemos pensar en dos cosas. Habíamos hablado que neither, el verbo tiene que estar en positivo. Aquí de hecho el verbo está en negativo. Does not, doesn't. María doesn't like either French or math. A María no le gustan ni el francés ni las matemáticas. Tomamos en cuenta el verbo negativo para either, el verbo positivo para neither. Ok. Y por tercera, la tercera parte es alguno de ellos. Do either of them speak English? Aquí se ve, vamos a poner en un cuadrito, en un circulito. Do either of the children speak English? ¿Alguno de ambos, en este caso niños, habla inglés? Podríamos hasta hacer la respuesta aquí usando otra forma, ¿no? ¿Cómo? They, podemos responder bien fácilmente, they both speak English. O both don't speak English. ¿Qué les parece? ¿Alguno de esos niños habla inglés? Los dos hablan inglés. Los dos no hablan inglés. ¿Qué tal si no son dos? All of them speak English. Most, esos son todos ellos hablan inglés. ¿Qué tal most? La mayoría, most of them speak English. Entonces, lo podemos responder de mil maneras, por supuesto. Either involucra una cantidad incierta de niños. Pueden ser 3, pueden ser 4. Generalmente lo vamos a usar con 2, pero con 2 para estar más seguros es cuando vemos both, ambos. Porque entonces mi pregunta, do both of the children speak English? Esa sería mi pregunta si quisiera decir ambos. Either es un número indefinido. También puede ser 2, pero en general no va a ser 2. En general van a ser más porque tenemos both para hablar de 2. Entonces, vamos a tomar en cuenta todo esto. Vamos a regresar un poquito a la pasada para hacer hincapié en las cosas. Entonces, neither. Otra vez. Neither siempre va con un verbo positivo. Either o either, como ustedes le quieran decir, siempre va con un verbo. Si lo vamos a usar para negar algo, el verbo tiene que estar en negativo. Neither ya está negando. Ya está negando neither. Entonces, neither podríamos ponerlo como... Neither lo podemos poner como not either abajo. ¿Sale? Entonces, neither ya está negando de por sí. Entonces, ¿cómo niegas algo? Contrapunteándolo o contraponiéndolo con algo en positivo. Entonces, neither para negar, tiene que estar junto con un verbo en positivo. ¿Sale? Y para que either, que es una palabra positiva, pueda ser negado, entonces tiene que estar complementado por un verbo en negativo. Es como tienen que funcionar ambos. ¿Sale? Eso es algo importante que mantener en mente. Entonces, ya vamos llegando a la parte final de la clase. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Bueno, antes que nada, por supuesto, unos ejemplos. Lamento mucho, casi me los brinco. Vamos a ver, la expresión es both, 3 puntos, and. ¿Cómo unir both con otra cosa? En este caso, sustantivos. I like both books and comics. Me gustan las dos cosas, los libros y los cómics. Aquí en español no es incorrecto lo que viene en la tercera columna. Lo que viene en la tercera columna de español no es incorrecto realmente. Sin embargo, para mí, para que sea más integral, me gustaría añadirle la parte de ambos. Me gustan
ambos, los libros y los cómics, o me gustan los dos, los libros y los cómics. De esta forma estamos también usando both, y de esta forma no nos confundimos tanto, según yo. Entonces usamos both ahí, y esto es ambos. Muy bien, ¿qué tal cuando hablamos de so en expresión? Susan likes books, so do I. ¿Qué querrá decir esto? Pues simplemente a Susan le gustan los libros, a mí también. Entonces cuando usamos so do I es a mí también. So does he, so does she, a él también, a ella también. So do we, a nosotros también. So do they, a ellos también. Muy bien, cuando respondemos de esta forma. Este so, que es el que nos está ayudando, perdón, que es el que nos está ayudando a hacer este tipo de indicación. Perdonen, estoy haciéndome loco aquí, a ver. Este so de aquí es el que nos está ayudando a entender que me tengo que regresar a entender el contexto de las cosas, a entender que a ella le gustan los libros y de igual forma a mí, que es lo que quiero decir. Muy bien. Ahora bien, not and either. Not and either. Susan doesn't like comics. I don't like comics either. Y aquí podemos ver muy bien ilustrado eso que estábamos diciendo, ¿cierto? Podemos ver que either es positivo y entonces para que quede negativo tengo que usar el verbo en negativo. Entonces, como dice en español en la siguiente parte, como dice en español, a Susan no le gustan los cómics, a mí tampoco me gustan. I don't like comics either, o I don't like them either. A mí tampoco me gustan. Porque a Susan no le gustan. Susan doesn't like comics. I don't like comics either. Muy bien, espero que hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver either or. Uno u otro, ¿cierto? ¿Cómo empieza el uno u otro? Susan either reads a book or a comic. Entonces Susan lee bien o un libro o un cómic. Entonces Susan bien lee un libro o un cómic de igual manera. Aquí viene muy bien explicadito en español. Uno o el otro, no los dos. Uno o el otro, either or. Ahora vamos a ver neither o neither y nor. Neither or neither nor. Susan doesn't like comics. Neither do I. O nor do I. De igual forma, estamos haciendo la de los cómics, nada más que en lugar de usar either, vamos a usar neither. Susan doesn't like comics. Y si notan, es exactamente la misma oración esta de aquí arribita con esta de aquí abajito. Es exactamente la misma. Y entonces podemos responder de varias formas. O puedes decir, I don't like comics either. Puedes decir eso. O puedes usar la página, todavía la forma de arriba, que es la de so, como aquí, so do I. Y puedes responder de esa misma, con esa misma manera, usando neither. Neither o neither do I. O nor do I. Entonces ya vimos una, dos, tres formas realmente responder esa misma oración diciendo que a ti tampoco te gustan, a Susan no le gustan los cómics, a mí tampoco. En este caso no dices a mí tampoco me gustan, porque en la oración original con not y either, ¿dónde vamos a ponerlo aquí en recuadros? De hecho estamos usando el verbo like también en la oración y por eso es que también este verbo like de aquí. Bien. Entonces, vamos a pasar a neither nor. También, de otra forma, I like neither books nor comics. Aquí lo que nos está diciendo es, no me gustan ni los libros, ni los cómics, que es la intención original de cómo usar neither nor. Vamos a poner nada más resaltar un poquito. I like neither. Y tenemos que buscar entonces dos sustantivos separados por nor, ¿cierto? Ahí está el nor en medio y los dos sustantivos, books, comics. I like neither books nor comics. No me gustan ni los libros ni los cómics. Entonces, espero que hasta aquí vaya quedando bien. Nos quedan unos 10 minutitos. Vamos a hacer ejercicios ahora sí. Vamos a hacerlo, bueno, voy a hacer ejercicios y ustedes van a ir ayudando. Bueno, más bien los van a ir viendo cuando tengan la oportunidad. Entonces,
La parte A, fill the gaps with both, either, either, or, neither, or neither, neither, nor. Para que tengamos esto, nos va a servir de ejemplo, nos va a servir de ayuda, nos va a servir para que ustedes tengan más idea de cómo se van haciendo las cosas. Entonces, los voy a responder aquí en color rojo con el texto. Do you want ice cream or apple pie? ¿Ustedes qué opinan que vaya a ser esto? ¿Quieres helado o quieres pastel de manzana? Mi respuesta es, can I have, espacio, coma, please? ¿Qué se les ocurre en que diga? Que diga, can I have either? Can I have either ice cream or apple pie? Can I have neither? Podrías decir eso. Pero realmente estamos hablando de dos cosas. ¿Y qué es lo que se les ocurre que va a suceder aquí? Si le preguntan sobre todo a un niño, can I have both, please? ¿Puedo tener ambos, por favor? ¿Me puede dar de los dos, por favor? Muy bien, vamos a movernos a la número 2. I'm sorry, there isn't enough to go around. You can only have helado o pie, ¿cierto? Entonces la respuesta fue lo lamento, no hay suficiente para todos, solo puedes tener, ya sabemos que es o uno u otro. Y para hablar de este o este, habíamos usado el positivo, ¿cierto? Habíamos estado usando el positivo, lo que nos dice, you can have either ice cream, y para separarlo habíamos dicho que vamos a usar or pie. Entonces, lo siento mucho, no hay suficiente para todos, entonces solo puedes tener o helado o pie. ¿Ok? ¿Qué tal? Tony wasn't in class today. Punto. Espacio vacío. Was Caroline? Tony wasn't in class today. Ahora bien, lo que nos da a entender aquí, Tony no estuvo en clases el día de hoy. Y luego, estuvo Carolina. Pensando. Entonces, ¿cómo llenaremos espacio vacío? Tony wasn't in class today. Tony no estuvo en clase el día de hoy. Estuvo Carolina. Entonces tendríamos que decir, tampoco estuvo Carolina. Para decir el negativo, entonces, tomando en cuenta que el verbo es positivo, ¿cierto? Porque no veo ningún not. Y en el momento que no hay ningún not, en este, significa que el verbo está en positivo, ¿cierto? O afirmativo. Significa que tengo que usar entonces la versión negativa. Neither was Caroline. Tampoco estuvo Carolina. Muy bien, ¿qué tal la 4? How embarrassing. We are wearing the same jumper. How embarrassing. Qué embarazoso o qué pena. We are, nosotros estamos usando el mismo jumper o el mismo overall. Cuando estamos hablando de we y usando el mismo overall, realmente lo único que tenemos que pensar sencillamente es en hablar de que son dos. Una le dice a la otra, qué pena, imagínense que se encontraron en el pasillo y qué pena, las dos. We were both wearing the same jumper. Nosotros dos estamos usando el mismo overall. Muy bien. ¿Qué tal la número 5? Michael Jackson or Madonna. Michael Jackson or Madonna. Michael Jackson o Madonna. I don't like, espacio, of them. No me gusta de ellos. ¿Qué diríamos en español ahí? Ciertamente diríamos ninguno de ellos. Bueno, yo no, a mí me gustan los dos. Pero en esta oración diríamos ninguno de ellos y ya sabemos cuál es el negativo. I don't like. Permítame un segundo. Para hacerlo, lo lamento mucho. Ya sabemos que el verbo está en negativo, de hecho, entonces, ¿cuál es el que tenemos que usar para negar? Pues el que está en positivo, que es either. I don't like either of them. ¿Sale? Entonces vamos otra vez. Identificamos el verbo. En este caso es do, con la partícula not, para negar. De esta forma. Vamos a poner un recuadrito. Es el negativo. Entonces, para que se quede negando, tengo que usar el otro en positivo, el either. I don't like either of them. No me gusta ninguno, ni uno ni el otro de ellos. Ninguno de los dos. Ok. Vámonos por abajo. I found 2 pairs of nice jeans in the sales. So I bought. Encontré 2 pares de lindos jeans en venta.
Entonces yo compré. ¿Qué se les ocurre? Encontraste dos pares de jeans que estaban bien en venta o en rebaja o en liquidación, como lo quieran ver. Y entonces, ¿qué decimos? Pues entonces yo compré ambos, ¿no? I bought both. Compré los dos, compré ambos. Muy bien. La número 7. Both streets go to the station. Ambas calles van a la estación. You can take. Tú puedes tomar. Digamos que no es necesario. Puedes decir you can take both, por supuesto, porque puedes tomar ambas. Pero ya usamos both. Entonces, para no estar repitiendo y redundando, both streets go to the station. You can take. Y para mantenerlo en positivo, pues eso, entonces, para mantener esta oración en positiva, veo que el verbo está en positivo. Y para mantenerlo en positivo, entonces uso la única que es positiva, que es either. You can take either. Puedes tomar cualquiera de los dos. Otra vez vamos a hacer hincapié. Can no tiene not, entonces es positivo. Y uso el positivo entonces para dejar la oración en positivo. Debido a que ya nos dijeron que las dos calles van a la estación, entonces puedes tomar cualquiera de las dos, ¿cierto? ¿Qué tal la 8? Are you Leo or Virgo? ¿Eres Leo o Virgo? Contestas algo y después dices, I'm Pisces, soy Pisces. Entonces tienes que decir realmente ninguno, ¿no? ¿Y cuál es la única partícula que tenemos en negativo? Neither. De esta misma forma, neither, I'm Pisces. Ok. ¿Qué tal la 9? So who's bringing a tent? Who is bringing a tent? Haces una pregunta y pues es una pregunta afirmativa, ¿cierto? No tenemos who is, no estás preguntando who isn't, ¿cierto? Y por lo mismo usamos, la dejamos en positivo. Either you or Michael. O tú o Michael. ¿Quién va a traer la casa de campaña? O tú o Michael. ¿Qué tal? Vamos a la 10, que se nos acaba el tiempo. Vamos a apurarnos un poquito. What shall we have for lunch? Pasta or rice? ¿Qué deberíamos tener para el almuerzo? Pasta o arroz. Otra vez, identificamos el verbo. Cuando decimos I really don't mind, realmente no me importa. Realmente no tengo ningún inconveniente. Lo que nos quiere dar a entender entonces es que nos fijamos en el verbo. El verbo nos da a entender que es un verbo en positivo. No hay not, ¿cierto? Y por lo mismo, vamos a poner el texto. Ya saben lo que viene. Either will do. I really don't mind. Cualquiera de los dos está bien. No, realmente no me importa. ¿Qué tal la 11? Espacio, you obey your mother. Espacio, you go to your room. Otra vez. Vamos a usar both porque no sabemos de qué están hablando, pero usamos la either o neither. La positiva o la negativa. ¿Qué tenemos que hacer primero entonces? ¿Se acuerdan? Pues espero que se acuerden porque tenemos que ver el verbo obey, hacer caso, y go, ir, ¿cierto? Entonces acatar a tu madre o obedecer a tu madre, o tú vas a tu cuarto, significando entonces que tenemos, como ven, los verbos en positivo, y esta es una situación, esta es una orden, entonces la oración tiene que ser positiva o afirmativa. Either you obey your mother or you go to your room. Esto es algo que les diría a tu papá. O le haces caso a tu mamá, o obedeces a tu mamá, o te vas a tu alcoba, a tu habitación. Ahí está la forma de decirlo. Está la 12. What a disaster. I failed my maths test and my French test. ¿Qué decimos? ¿Qué desastre? Yo reprobé mi examen de mate y mi examen de francés. Entonces quiere decir, yo fallé, estamos con dos sustantivos separados por and, y lo habíamos visto, entonces facilito. I failed both my math test and my French test. Y vamos por las últimas dos. I like, espacio Ana, espacio Sergio. They are both snobs and obsessed with money. Entonces, lo que dice en el complemento, en la segunda oración, los dos son snobs y están obsesionados con el dinero. Entonces, lo que quiere decir es algo negativo. Entonces, lo que quiere decir es que a mí no me gusta
pregunta ni Ana ni Sergio. ¿Y cómo digo esto? Si la oración está, el verbo está en afirmativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo niego ahora? Sin usar el not. Pues sin usar el not, para negarlo tengo que usar la versión negativa, que es neither. Ya hemos visto que el complemento de la versión negativa es nor. I like neither or neither Anna nor Sergio. They are both snobs and obsessed with money. Y por último, I like space, normal paella and seafood paella, but my favorite rice dish is arroz a banda. Entonces, me gusta tanto la paella normal como la paella con, ¿qué tal comida marina? O con crustáceos o con pescado. Pero mi platillo favorito con arroz es arroz a banda. Entonces, me gustan, pues claro, nos dieron dos sustantivos unidos por and. Significa, otra vez, que vamos a usar muy sencillamente both. Me gustan ambos. La paella normal, la paella con comida del mar, pero mi favorito platillo que contiene arroz es arroz a banda. Muy bien, hasta este momento hemos terminado. Les quisiera decir muchísimas gracias por su oportunidad. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, más bien es a lo que me refiero. Que pasen una gran noche, fue un placer estar con ustedes estas 5 semanas. Sigo disponible, por supuesto, si quieren mandarme sus dudas o preguntas, por favor háganmelo saber. Y bueno, estaré ahí para ustedes. Ha sido realmente un placer estar con ustedes. Les deseo un maravilloso día o noche, dependiendo de en qué momento estén ustedes viendo este video. Hasta luego.